Pues bienvenidas y bienvenidas todos. Vamos a intentar hacer una pequeña introducción a lo que es la gamificación y, bueno, y cómo se diseña una estructura gamificada. O sea, qué es lo que suelo hacer yo para crear estructuras gamificadas, ¿vale? Bueno, yo estudié psicología, tengo un doctorado en ocio y desarrollo humano y me especialicé en videojuegos y también en gamificación. He tenido la suerte de trabajar con muchas instituciones, empresas, incluso gobiernos como el colombiano, pues creando estructuras de gamificación, videojuegos, series y todo esto. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, vamos a hablar de la gamificación, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a ver algunos conceptos para que se entienda. El concepto de gamificación, bueno, está sujeto a polémica, ¿vale? Hay muchas cosas que se llaman gamificación bueno, y cosas que lo pueden ser y cosas que no. Yo voy a dar mi opinión para que espero que os sea de utilidad y para, bueno, también para poner en contexto todo lo demás que vamos a hablar, ¿vale? O sea, cuando se utiliza algo que tiene que ver con el juego y el videojuego en el aula, se puede hacer en torno, gracias por el cartoncito, en torno a 4 conceptos, ¿vale? Tendríamos el videojuego o el juego de entretenimiento, el videojuego o juego aplicado, el videojuego serio y la gamificación, ¿vale? Son como 3 cosas que son distintas, pero que pueden cumplir objetivos parecidos. Vamos, según lo que queráis hacer dentro del aula o de vuestro proyecto, pues se puede aplicar unas mejor que otras, ¿vale? Lo primero es cuando en aula ponéis un juego de mesa o un videojuego que es y está diseñado para ser de entretenimiento. Eso a veces genera polémica entre los padres y todo lo demás, pero es porque no entienden el concepto de juego y de juego de mesa y de videojuego en sí, porque todos los juegos, ¿vale? O sea, todos los juegos siempre tienen un componente educativo. ¿En qué sentido? En el que el juego es la herramienta educativa que tienen todos los animales superiores. No hay nada compartido con los animales superiores que no sea el juego. O sea, aunque lo hemos banalizado desde hace muchos años, el juego siempre ha sido común en todas las poblaciones humanas con el fin de entrenar, ¿vale? De entrenar o de mantener ciertos procesos activos, ¿vale? Entonces, cuando se pone un videojuego, un juego de mesa en el aula, también estás educando, aunque parezca raro decirlo, ¿vale? O sea, siempre puede ser. Hay veces que hay que elegir mejor o peor el juego, pero siempre. O sea, se ha utilizado, por ejemplo, yo qué sé, el Angry Bird para enseñarles trayectorias a los alumnos, porque al final el Angry Bird son trayectorias, estás calculando dónde tienes que lanzar a tu muñequito, hasta qué lugar, entonces es una trayectoria. Luego sería el juego aplicado. Aquí empezamos ya, mientras que el juego de entretenimiento es para entretener, también se puede utilizar o adaptar ciertos juegos que ya están en el mercado con el fin de conseguir cosas. Y aquí ya empezamos a utilizarlos como herramienta educativa, no solo de una forma colateral, como sería el entretenimiento, sino ya más controlada. El juego o el videojuego aplicado es cuando tú coges un juego y lo modificas para conseguir algo, ¿vale? O sea, tú puedes coger el juego, por ejemplo, del memory, pero cambiando ciertas cosas, ¿vale? Puedes hacer que sea más interesante. Pues, por ejemplo, el mismo memory tú es encontrar, ¿verdad? Y hay muchos que son de animales. Tú tienes que encontrar la pareja, pero lo puedes modificar diciendo, vale, tú tienes que no encontrar la pareja, o sea, cuál es el animal, ¿vale? Sino un animal del que se alimente. Es decir, lo que vas haciendo es la escala trófica, ¿verdad? O sea, tú lo que vas haciendo es coger y decir, vale, pues lo que tienes que buscar es esto, ¿vale? Pues el conejo que tiene que comer, pues esto va a comer, pues planta, ¿vale? Pero el lobo se come al conejo, el no sé qué se come a no sé cuántos. Y entonces, de esa forma, tú lo que haces es profundizar en el aprendizaje en sí, ¿vale? Y eso sería videojuego o juego aplicado. Cuando los juegos que ya están creados los modificas para enseñar otras cosas. Eso se ha utilizado, por ejemplo, con Assassin's Creed en videojuegos para conocer ciertas partes de la historia, ¿vale? Desde, bueno, o sea, como ha habido en distintas etapas, pero desde las cruzadas hasta Egipto o cualquier cosa. Entonces, lo que hacían era meter a los usuarios a pasear por Assassin's Creed y aprender cosas, ¿vale? Profundizando más sería el videojuego o el juego serio. Ahí es cuando diseñas o compras un juego diseñado para enseñar, para cambiar al jugador o al usuario de alguna forma concreta. Es cuando tú ya no solo haces una modificación pequeña, sino lo que intentas. Sí, se graba la sesión, perdón, ya contesto. Me están escribiendo por el chat. Sí, se graba la sesión, no os preocupéis, ¿vale? Es cuando tú ya haces el juego con un fin. Y entonces ahí ya profundizas y te aseguras el objetivo. Y lo último sería la gamificación. La gamificación no es cuando se utiliza juegos en el aula, sino cuando se cogen cosas de los juegos,
¿vale? Para crear estructuras concretas, ¿vale? O sea, es cuando ya nos alejamos del todo desde del entretenimiento con el fin de utilizar lo que hace motivante un juego o un videojuego para hacer o mejorar o enriquecer otra situación, sobre todo en este caso, la educación. O sea, ¿cómo podemos hacer que lo que hace que a la gente le guste o que llegue al 4400 de Candy Crush, cómo hacemos con esas cosas, esas estrategias que utilizamos motivacionales, que os voy a contar algunas, ¿vale? Con el fin de mejorar la estructura del aula, ¿vale? O sea, la experiencia del aula. ¿Vale? Según cuánto queramos meter de gamificación, hay como distintas tiers o distinta profundidad, ¿vale? Cuantas más cosas queramos meter, pues más completo es y más cercano es a un juego. Pero hay cosas que son muy sencillas, ¿vale? Hay cosas muy sencillas como la primera. O sea, lo más superficial, lo que tiene que tener toda estructura de gamificación es que tenga sensación de juego, ¿vale? Que eso es lo que se llama game-like, ¿vale? Luego, además de eso, podemos coger y poner juegos como actividades, podemos coger y pensar narrativas para que mejore esa experiencia o meter directamente mecánicas concretas que lleven a que el jugador haga ciertas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí esto es game-like. Esto no es gamificación, ¿vale? Esto es la utilización del imaginario del juego para conseguir algo. Aquí veis, pues eso, como parece un anuncio de un videojuego. Pero no es esto. Porque fijaros, ¿vale? Ahora parece que va a fumar y entonces, como podéis ver, pierde toda la vida y muere. ¿Vale? Eso es el game-like. Es cuando tú tienes el mismo contenido, pero al meterle, ¿vale?, esa imagen o ese imaginario del juego, del videojuego, gana atractivo para ciertas generaciones. Esto es muy fácil de hacer, pero muy interesante. Y esto se lleva haciendo toda la vida, ¿vale? O sea, lo que pasa es que a veces se nos olvida incluso haciendo gamificación. Siempre tiene que tener una cierta sensación de juego, ¿vale? ¿Qué podemos hacer metiendo juegos? Por ejemplo, Human vs. Zombies es una cosa que se ha hecho mucho en universidades. Tú separas al alumnado de la primera semana de curso entre los humanos, ¿vale?, que llevan, como podéis ver, pues llevan una especie de pañoleta en el brazo y pueden tener pues desde pistolas de agua hasta pelota de goma espuma, y los zombies que los llevan la pañoleta en la cabeza. Entonces, los humanos tienen que huir de los zombies y los zombies tienen que tocar a los humanos para transformarlos. Entonces, esto se hace por todo el campus y lo que se consigue es que la gente, ¿vale?, se conozca entre sí. Entonces, tú lo que estás haciendo parece como una especie de juego de disparo de primera persona, tienes el game-like ya, ¿vale? Y luego metes, ¿vale?, un cierto juego físico, que sería este, con el fin de conseguir algo más. Y la gamificación siempre tiene ese conseguir algo más. En este caso es que se conozcan entre ellos y conozcan el campus y además que hagan vídeos virales de la universidad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué sería la narrativa? Por ejemplo, El Mundo Sin Petróleo fue una actividad que se hizo durante unos meses, ¿vale?, que lo que proponían a los usuarios es qué pasaría si se acaba el petróleo. Entonces, la única parte de juego que tenía era esto que podéis ver aquí, ¿vale?, que es básicamente cuánto cambiaba el precio del petróleo, ¿vale?, de los distintos tipos de subproductos del petróleo y cuál era la disponibilidad. Iba bajando la disponibilidad y subiendo el precio hasta que se agotaba, ¿vale? Entonces, lo que se le pedía al usuario es que creara contenido. Lo interesante de esto es que era una reflexión, ¿vale?, por medio de un juego y un juego de larga duración, porque no era solo un ratito, sino que lo que pretendían era eso. Lo más interesante fue los resultados. Al principio todo el mundo se puso muy Mad Max, en plan, no, se acaba el mundo, esto es el final y todo lo demás, ¿vale? Y luego empezaron a buscar estrategias para resolver esa situación. Y ahí fue uno de los impulsores del movimiento Prepare, que es los que se preparan para el fin del mundo, que ahora es un movimiento que se produce en todo el mundo y que, bueno, que ha movido mucho dinero. Porque ese imaginario, esa narración de qué pasaría si acaba el petróleo, movió a la gente. Y eso es lo que busca la gamificación, ¿vale? Mover a la gente o hacerle reflexionar, pero en vez de cogerle y decirle, piensa así, lo que haces es, haz esto y a ver qué sacas de aquí, ¿vale? Y por último, tendríamos este proyecto, que si queréis lo podéis buscar también en YouTube para verlo completo el vídeo, ¿vale? Que básicamente lo que proponían era, ¿se puede hacer más divertido reciclar botellas de cristal? ¿Vale? Y entonces construyeron esta máquina que vais a ver ahora, ¿vale?, que era como una especie de acumulador de botellas de cristal, pero en vez de tener solo un agujero, tenía varios agujeros. Entonces tú lo que tenías que hacer era echar la botella en el agujero correcto, ¿vale?
cuando es muchísimo más lento que hacerlo de forma normal y más complejo, y además es un gasto construir esto, lo que consiguieron es que en este espacio reciclaran 100 y pico personas, mientras que en uno que era normal, que estaba relativamente cerca, solo 2. ¿Por qué? Porque llamaba la atención. Y también vale para eso la gamificación. Cuando tú lo pones en aula o en educación, ¿vale? También vale para hacer ese cambio, ¿vale? Tú cuando traes algo así y lo llamas gamificación y tiene pinta de juego y todo lo demás, de repente llama la atención y rompe las rutinas. Continuamos, ¿vale? ¿Qué apartados o cómo diseño yo más o menos la gamificación? Yo utilizo los 4 apartados, que es la definición de cualquier juego. Los objetivos es qué es lo que se pretende conseguir, ¿vale? Las reglas es qué sistema hay de controlar el comportamiento del usuario. Los retos, que es lo que le pedimos que haga, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. Y los refuerzos y castigos es qué es lo que ocurre si lo hace bien o mal con las reglas. ¿Vale? Es una forma muy sencillita, muy limpia de hacerlo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que a diferencia de los juegos o de los videojuegos en los que tú creas algo en un mundo virtual y tienes el control absoluto, tanto en el aula como en cualquier lugar en la que utilices gamificación, estás construyendo encima del mundo real. Y el mundo real es mucho más complejo que un mundo imaginario que creas virtualmente. Entonces, hay que hacerlo con más cuidado porque se te puede, bueno, los resultados pueden no ser los óptimos. Al final veremos algunos ejemplos, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? En el tiempo que hay para pensar el proyecto, yo divido el tiempo que tengo, si me dan un mes, pues yo lo divido en 10 partes, ¿vale? Entonces dedico 4 de las 10 partes, ¿vale? A 4 de las 10 partes, si fuera pues 30 días, serían 12 días, a pensar muy bien cuál o qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiere también mi cliente y mis usuarios que se resuelva, ¿vale? Y eso lo pienso mucho porque al final todo lo demás depende de ahí. ¿Vale? O sea, todo lo demás cuelga de ahí. Luego cojo 3, ¿vale? O sea, 3 que serían 9 días para pensar muy claramente cuáles son las reglas. O sea, qué es lo que voy a estructurar para que, o sea, cómo voy a estructurar la realidad con el fin de conseguir ese objetivo. 2, los retos, lo que le voy a pedir en sí, o sea, qué cosas le voy a pedir en sí. Y 1, o sea, dedico 3 días, sería si fuera un mes, ¿vale? Solo a los refuerzos y castigos. ¿Vale? Me importan menos los refuerzos de castigo y mucho más los objetivos. Pero a la hora de implementar es inverso, ¿vale? A la hora de implementar yo pongo muy poquitos objetivos, ¿vale? O sea, es muy goloso cuando estáis diseñando cualquier cosa y cuando estáis diseñando gamificación decir, vale, pues voy a arreglarlo todo a la vez. No, no funciona. Nunca funciona y nunca va a funcionar, ¿vale? O sea, como hagas una cosa, un proyecto, una estructura de gamificación que pretenda arreglar todo o hacer que tu asignatura funcione todo así, se estropea, ¿vale? O sea, hay un punto en el que cuando intentas abarcar demasiadas cosas, no abarcas ninguna. Entonces, es mejor hacer, o bajo mi punto de vista, luego hay muchas tendencias, ¿vale? O sea, pero es mucho mejor hacer algo muy concreto que resuelva un problema muy concreto que intentar hacer muchas cosas que no resuelvan ese problema, ¿vale? Entonces, objetivos muy poquitos y muy claros y medibles, ¿vale? El objetivo se tiene que poder cumplir y ser medible, es decir, si lo he conseguido o no. Yo quiero mejorar el rendimiento de lectura, o sea, que todos los niños o el 80% de los niños de mi aula sepan leer en febrero, ¿vale? Eso es medible y eso es un objetivo, ¿vale? Luego reglas. Reglas tiene que haber más porque el comportamiento es complejo, pero también muy poquitas. ¿Por qué? Porque las reglas se tienen que entender para saber jugar, ¿vale? Si hay muchas reglas, interactúan y se vuelve el sistema muy inestable y aparte el jugador no se entera, ¿vale? O sea, necesitas muy poquitos. Muchos más retos, o sea, 3, ¿vale? O sea, 3 unidades de reto, ¿vale? 1 de objetivos, 2 de reglas, 3 de retos. ¿Por qué muchos retos? Para asegurarnos que todo el mundo va a hacer algún reto bien, ¿vale? O sea, eso, si os gusta, bueno, las inteligencias múltiples o cualquier perspectiva que os guste en torno a eso, o sea, la gente tiene distintas habilidades y por lo tanto, si pones retos de muchos tipos, alguna les saldrá bien. Y eso es muy importante, que la gente se sienta empoderada, que hablaremos de esa teoría después, ¿vale? Y por último, muchos refuerzos y castigos, o sea, muchas cosas que pasen cosas, ¿vale? Y cada cosa que hacen que pase algo, ¿vale? O sea, fijaros, ¿vale? Hay muy poco tiempo para diseñarlo o le dedico muy poco tiempo, pero luego lo pongo mucho con el fin de que el usuario todo el rato esté recibiendo feedback,
¿Por qué es esto? Porque nosotros, ¿vale? Y nosotras diseñamos desde aquí hacia abajo, pero el usuario entra desde aquí hacia arriba. El usuario no se entera del objetivo, ¿vale? Acaba aprendiendo las reglas por los refuerzos y castigos, ¿vale? O sea, lo que está haciendo es todo el rato retos, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí mucho y aquí poco, lo que pasa es que cuando entra no tiene, ¿vale? No tiene capacidad de hacer cosas. Y esto es muy importante, no tiene cosas para hacer bien y cosas para hacer mal. Por lo tanto, lo que intentas es que esto sea mucho con el fin de que este pequeño objetivo se pueda cumplir. ¿Vale? Repito, hay muchas teorías y a cada uno le gusta. Yo hablo de la mía porque es la que me ha funcionado y espero que os guste, ¿vale? Primero, el objetivo, ¿vale? ¿Qué objetivos tiene la gamificación? ¿Vale? Pues normalmente están divididos, o los que yo conozco hasta el momento, en 5 grandes grupos, ¿vale? La primera es la educativa. La gamificación en educación ha funcionado siempre, va a funcionar siempre. Si os acordáis cuando erais pequeños que os ponían estrellitas en la mano o cuando vuestros padres tenían a lo mejor un papel pegado en la nevera y iban poniendo los días que te habías portado bien o mal, eso es gamificación. ¿Vale? Eso se cumple con todos los criterios de gamificación. ¿En aquella época tu padre sabía que era gamificación o tu profesora de colegio lo sabía? No, pero sí lo es. ¿Vale? Es como estructuras que hacen que el jugador visualice su rendimiento y le sea más sencillo. ¿Vale? Segundo, entrenamiento. También funciona fantástico, de voy a conseguir lo que sea, llegar al máximo de tal nivel o correr más o hacer más flexiones o todo eso. 80.000 proyectos de gamificación funcionan así y siempre han funcionado. Luego, información y noticias. Ahora hay un movimiento muy fuerte de, en vez de dar información de forma directa, crear pequeñas estructuras de gamificación para conseguirlo. Y eso lleva a que en vez de aprender el concepto, puedas aprender el proceso. Y eso es muy valioso para la educación. ¿Vale? La educación se basa en conceptos. El problema es que es muy difícil enseñar a los niños cuál es el proceso. La gamificación sí lo permite porque lo puedes dividir en subretos y en estructuras, como hacemos en los videojuegos. ¿Vale? Los videojuegos no son de conceptos, son de procesos, son de jugabilidad, son de mecánicas. ¿Vale? Y eso también sirve. Marketing, hay un montón de ejemplos, como seguro que conocéis, o sea, hay desde los cartones de puntos a muchas actividades o activaciones que se suele llamar en el sector del marketing, tenéis un montón. Y la última, que es la última porque es la más reciente y la que se está utilizando en la actualidad o se está intentando fomentar en la actualidad, es la identidad. Casi siempre cuando haces una estructura de gamificación o incluso cuando eres fan de un videojuego, generas una identidad en torno a ello. ¿Vale? Y esto lo están utilizando mucho las empresas y las universidades y todo lo demás. Si hay una estructura de juego, una serie de reglas y unos retos y una visualización de ellos, hacen que te sientas más atraído por el sistema, ¿vale? Por la estructura. ¿Vale? Entonces generas una identidad en torno a ello. Eso ha pasado desde cuando crearon la estructura de gamificación de BBVA Game a la que hemos visto antes de Human vs. Zombies. O sea, entonces sí que se han dado cuenta de que se pueden generar identidades en torno a eso. Respecto a ello, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el proyecto Reality Drop. Reality Drop funciona de la siguiente manera, ¿vale? O sea, hay un grupo de gente, ¿vale? Que va escaneando todas las noticias que ponen los principales medios de comunicación, ¿vale? Y entonces lo que hacen es decir si van a favor o en contra de lo que ellos creen que es el cambio climático. Entonces, si van en contra, lo que hacen es analizar la noticia, ¿vale? Y dicen por qué está mal y entonces te dan puntos si les pones comentarios dentro de la página o si compartes poniendo la noticia y, bueno, la corrección de esa noticia. ¿Vale? Si es lo que ellos consideran que es el cambio climático, pues ponen por qué está bien y también te dan puntos si compartes comentarios que amplían la información dentro de la noticia o si la compartes en tus redes sociales. Premios ninguno. O sea, el único premio que hay es que te hace sentir bien, ¿vale? Que te hace sentir identificado con que eres una persona que está haciendo cosas por el cambio climático. ¿Vale? Esto, por ejemplo, o sea, sobre todo les encanta a los partidos políticos. Esto cada vez que lo pongan en un sitio, los partidos políticos les encanta, porque claro, es una forma de movilizar las bases, ¿vale? Pero bueno, sigamos a lo nuestro. Reglas. Las reglas son estructuras lógicas que si
pasa tal cosa, entonces tal otra, ¿vale? O sea, es la base de la educación, pero no solo de la educación formal, no solo de la educación en las universidades y en la escuela, sino también en el hogar, ¿vale? Las reglas lo que indican es qué estás haciendo bien o mal, ¿vale? Y la gamificación lo utiliza y limpia las situaciones, ¿vale? Cuando tú ya sabes lo que quieres hacer, luego pones las reglas porque así haces que el jugador entienda la realidad, ¿vale? Muchas veces lo que nos pasa cuando estamos en el mundo real es que no entendemos la realidad, no entendemos la regla de la realidad, no podemos predecir el comportamiento de esa realidad, o sea, no entendemos por qué a mí me has puesto un 6 y al otro le has puesto un 8, ¿vale? Cuando tú utilizas la gamificación, por ejemplo en evaluación, yo voy a poner un ejemplo de la que utilizo yo en el aula, ¿vale? O sea, eso se limpia. ¿Por qué? Porque ahí viene explicado. Esto vale esto pasa esto por esto. Te doy un punto, ¿vale? Si escribes esto, entonces un punto. Y ahí es una cosa muy potente de cara a nuestros usuarios, ¿vale? Y de nuestros también estudiantes. ¿Cómo se crean las reglas? Aquí utilizamos desde hace mucho tiempo en videojuegos, en gamificación, incluso en Amazon, la teoría de la autodeterminación, ¿vale? La teoría de autodeterminación viene de los años 70 y básicamente es como el modelo actual de cómo la gente se motiva por hacer algo de forma autónoma, ¿vale? O sea, la motivación que se suele llamar intrínseca, es decir, por hacerlo, ¿vale? Y la estamos utilizando y la estamos aplicando y la aplica sobre todo en el ámbito tecnológico, videojuegos, redes sociales, el e-commerce y todas estas cosas, ¿vale? ¿En qué está dividido la teoría de autodeterminación? En tres pilares, ¿vale? El primero es el empoderamiento, sensación de que lo puedes conseguir. El segundo es la autonomía, la sensación, ¿vale? De que puedo elegir, ¿vale? O sea, puedo elegir entre alternativas. Y la última es la conexión, ¿vale? ¿Vale? La conexión con otros o la conexión con el sistema, ¿vale? También socialización, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos una regla dentro de cualquier estructura de gamificación, lo más importante de todo es que parezca justo, ¿vale? Parezca justa quiere decir que me empodera, es decir, que esa regla va a mi favor, hace que yo pueda conseguirlo, ¿vale? Lo segundo, para que sea justa, es que me deja elegir entre las opciones, o sea, que el resultado depende de mí. Y por último, ¿vale? Que eso que he decidido hacer, ¿vale? Que creo que es justo para mí, ¿vale? Lo puedo mostrar de alguna manera. O sea, genera algún resultado que sea visible. No hace falta que sea visible públicamente, pero sí que da una sensación de progreso, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que se implemente, ¿vale? Dentro de vuestras estructuras. Podéis llamarlo gamificación o lo que sea, pero los alumnos está pasando que cada vez vienen pues menos motivados. O sea, vienen menos motivados, o sea, y es porque están muy acostumbrados a que otros sistemas, como las redes sociales, como los videojuegos, como todo lo que pasa a su alrededor, sí que estén diseñados para generar esa motivación. Entonces, cuando llegan a la educación y esa motivación no está, pues se sienten muy perdidos. ¿Eso quiere decir que la escuela se tenga que convertir en una guardería y todo sea jugar? No, pero sí que es verdad que tenemos que intentar conseguir que haya cierto vínculo de nuestro contenido o de nuestras estructuras con eso que ellos están acostumbrados. Por ejemplo, ¿vale? Un proyecto que se hizo hace mucho tiempo, que se llama Dame Tweet, básicamente la idea era lo siguiente. Ahí en una universidad, ¿vale? O sea, había mucha gente y teníamos pues, muchos profesores y muchos trabajadores, pero no hablaban de su trabajo. Entonces, podemos hacer que utilicen mejor las redes sociales y ya de paso que la universidad tenga mayor visibilidad, pues se nos ocurrió lo siguiente, ¿vale? O sea, crear cursos de formación sobre redes sociales. Eso es hiperopio, ¿verdad? Hiperopio. Entonces, claro, decían, vale, pues más de lo mismo, pero la gracia es que estaban vinculados a un juego, una estructura de gamificación. ¿Cuál era esa estructura de gamificación de juego? Que te daban puntos por las publicaciones que hacías en redes sociales, ¿vale? Que serían estos, son las reglas. Fijaros las reglas, ¿vale? Las reglas es lo que indica la puntuación, los refuerzos de castigo. Si, ¿vale? Hacías mención a la universidad, te ganabas un punto. Si además ponías una foto vinculada, ganabas otro punto, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Si, ¿vale? Además asistías al siguiente taller, te duplicaba los puntos, ¿vale?
¿Qué era lo que pasaba? ¿Tú podías publicar? Sí. ¿Podías no publicar? También. Tenías autonomía. ¿Te estaba dando empoderamiento? Sí. ¿Por qué? Porque estabas dando valor práctico a la teoría. Y encima, ¿valía la pena, ¿vale?, y hacer la de teoría? Sí, porque te duplicaba los puntos. Y esto, fijaros, es el gráfico, ¿vale?, antes de implementar el sistema y después. Como podéis ver, el pico es tremendo, ¿vale? O sea, un montón. O sea, se fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque le estabas dando valor y dando una explicación de por qué lo tenía que hacer, ¿vale? Pero siempre desde la autonomía, el empoderamiento y la conexión. ¿Por qué conexión? Porque si tenían que buscar fotos, tenían que hacer cosas a lo largo de la universidad. Empezaron a hablar con alumnos, empezaron a hacer fotos a los alumnos y se generó, pues, un ambiente un poquito mejor, ¿vale? Retos. Los retos, ¿vale?, son aquellas cosas que les pides. En el caso anterior es publicar, ¿vale? Los retos siempre van vinculados a dificultad, ¿vale? Siempre tiene que haber una cierta dificultad, ¿vale? O sea, por eso se llaman retos. Si no, no tendría ningún sentido. ¿Qué teoría utilizamos para crear los retos? Pues la teoría más famosa de creación de retos es la teoría del flujo, ¿vale? La teoría del flujo está escrito por Csikszentmihalyi, que es un nombre infinito con infinitas consonantes, ¿vale?, que básicamente se dio cuenta de una cosa, que había gente que era feliz y otra que no era feliz en el mismo trabajo. Y entonces empezó a investigar por qué había gente feliz y gente que no lo era en ese mismo trabajo. Y se dio cuenta de que la gente que era más feliz en su trabajo, ¿vale?, aunque hubiera mucha gente infeliz, era porque se autoimponían retos. Es decir, o sea, por ejemplo, hablaba de un caso de una persona que se dedicaba a hacer tapas de cubos, ¿vale? De los cubos de basura, pues las tapas de las que salen en todas las películas, ¿vale? Pues esas tapas de cubos, ¿vale?, las hacían en su empresa, todo el mundo estaba totalmente alineado, pero él era súper feliz. ¿Por qué? Porque a veces decía, vale, pues ahora voy a hacer la tapa más perfecta, ahora voy a intentar gastar menos material. No, pues esta semana me voy a dedicar a ver si lo puedo hacer más rápido. No, ahora lo que voy a hacer es intentar, ¿vale?, gastar el mínimo material. Y entonces estaba todas las semanas pensando en cómo mejorar, ¿vale? ¿Qué era lo que hacía? Pues crear esos retos. ¿Qué es lo que hace la gamificación? Dárselos por sentado, o sea, se lo das previamente. Esto es la teoría esta funciona de la siguiente manera, ¿vale? ¿Sí? Nosotros tenemos, como podéis ver aquí, ¿vale?, el reto, es decir, la dificultad, ¿vale? Y por otro lado tenemos la habilidad del usuario. ¿Cómo o sea, cuando están empezando en cualquier situación de aprendizaje, empiezan normalmente aquí, ¿verdad? O sea, tienen poco habilidad de lo que le estás pidiendo. ¿Y qué tienes que intentar? Conseguir aumentar su habilidad. ¿Cómo la consigues? Poniéndole retos, ¿vale? Entonces tú lo que le pones es un reto que vaya por encima de su habilidad. Entonces él lo que hace, o ella, lo que hace es esforzarse para llegar aquí, ¿vale? Luego tú le pones otro reto un poquito mayor, ¿verdad? Entonces tira hacia arriba, ¿vale? Entonces coge y sigue subiendo. ¿Qué es lo que se dio cuenta Csikszentmihalyi y que aplicamos en videojuegos? Que si tú todo el rato le estás poniendo retos cada vez más difíciles, ¿vale?, el problema que tiene es que llega un punto en el que el reto es tan alto que todavía no llega a la habilidad y entonces se frustra. Hay una frustración, ¿vale? Y pasa también al contrario, ¿vale? Si tú coges y le pones un reto mucho más pequeño que su habilidad, ¿vale?, pues va a llegar a él, ¿sí? Y otro más, ¿vale?, que es muy fácil y entonces va a llegar a él, ¿vale?, pero su habilidad es mucho más alta, ¿verdad? Entonces aquí lo que ocurre es que se aburre. La teoría del flujo es que consigues el flujo en el momento en el que tanto la habilidad, ¿vale?, como el reto están más o menos equilibrados. Pero con esta forma que vemos aquí, ¿vale? A veces subiendo y a veces bajando. ¿Por qué hacemos que a veces suba y a veces baje? Porque hay momentos en los que le pedimos aumentar la dificultad, me digo, uy, qué difícil, y otras veces que dice, uy, qué bueno soy, uy, qué difícil, uy, qué bueno soy, uy, qué difícil, uy, qué bueno soy, ¿vale? Y entonces le vas generando la experiencia correcta, ¿vale? Y por ahí va. Tenemos que intentar ya no solo diseñar la estructura, sino también diseñar lo que le estamos pidiendo en torno a que sea satisfactorio para nuestro usuario. ¿Eso quiere decir que lo hagamos todo fácil? No, porque si se aburren los perdemos. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser más exigentes? No, porque si somos muy exigentes se nos frustran y se nos bloquea. Entonces hay que siempre estar buscando eso, ¿vale?
siempre retándole, pero no agobiándoles, ¿vale? Siempre retándoles, pero no aburriéndoles. Eso es difícil, pero bueno, se puede conseguir. Para una clase entera, pues hay que hacer retos personalizados, como bien sabéis, que es el nuevo modelo de la educación, ¿vale? Para casa, os manda hasta deberes, mira si soy profesor, ¿vale? O sea, si queréis probar qué es esto del reto y cómo el reto te lleva a mejorar esto para que veáis la curva de flujo, ¿vale? Buscáis en internet, con el móvil o que sea, Draw a Perfect Circle, ¿vale? Y ahí, ¿vale? Ahí jugáis y vais a ver cómo esto te lleva, ¿vale? Vais a ver cómo intentándolo, vais a ver cómo sube y baja y como en un momento dado os aburrís o frustráis. Si sois muy buenos, ¿vale? Os vais a aburrir. Si sois muy malos, con perdón, que ahora ya no se puede decir, pues os vais a frustrar porque no vais a poder seguir mejorando. Pero es una herramienta que tenéis y además yo, por ejemplo, utilizo una bola porque les encanta a mis alumnos que les rete con cosas, ¿vale? Por último, refuerzos y castigos, ¿vale? Refuerzos y castigos es básicamente las consecuencias de lo que pasa mientras que hacemos la estructura de gamificación. ¿Qué pasa si me estás pidiendo mucho y fallo? ¿Qué pasa si me estás pidiendo mucho y acierto? ¿Vale? Y lo consigo, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? O sea, aquí hay bastante debate de cómo hay que hacer esto para que los usuarios no solo quieran conseguir puntuación y todo eso. Es lo que hay. O sea, es así. O sea, los usuarios en la educación buscan la nota y es así. O sea, por mucho que queramos y que estemos forzando de, vale, vamos a intentar crear estructuras para que aprender a aprender y todas estas cosas, pero hay una cosa que es la realidad, que los refuerzo y castigo no les gusta, ¿vale? Aquí hay bastante cacao, ¿vale? O sea, hay bastante cacao sobre qué es un refuerzo y qué es un castigo. Sobre todo porque el término castigo, como bien sabéis, está como un poquito en desuso, por no decir ninguno, ¿vale? Pero es porque no se entiende el concepto, ¿vale? O sea, hay mucha gente que critica la gamificación porque es que todos son puntos, todos son premios, todos son valles, vale, sí, es verdad, pero no pasa nada. Si consiguen el objetivo, no pasa nada, ¿vale? Entonces, primero hay que entender los conceptos, ¿vale? Se asocia mucho con el conductismo y eso crea resistencia. Sí, tienes toda la razón, vale. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que, con perdón, el conductismo es la única línea, bueno, tengo un doctorado en esto, ¿vale? La única línea de la psicología que está demostrado científicamente. Y eso es así. O sea, o sea, bueno, a Vania le ha gustado. A Vania le ha gustado. O sea, y es así. O sea, es que claro, que des palos a una cosa que está demostrada científicamente y cuando nos dicen que no hacemos nada de ciencia y tenemos una de ciencia y no les gusta, pues complicado, ¿vale? O sea, Rodrigo también le gusta, veo ahí, hay una cierta, ¿vale? Pero lo mismo, que no os gusta, hacerlo a vuestra manera, no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es un refuerzo, ¿vale? ¿Qué es un refuerzo? Es cualquier cosa que aumente la probabilidad de que la conducta se vuelva a repetir, punto, ¿vale? O sea, punto. O sea, no es malo, no es bueno, no es nada, ¿vale? O sea, es solo algo que hace que la conducta aumente, punto. ¿Qué es castigo? Lo contrario. Cualquier cosa que hace que ¿vale? Que la conducta disminuya su probabilidad. Ya está. O sea, no es pegar a la gente, no. O sea, castigo es disminuir probabilidad, refuerzo es aumentar probabilidad, porque no es que castigues a la persona. Lo que estás es castigando a la conducta de la persona. Por eso es el conductismo, ¿vale? Pero que también vale con pensamiento, porque también están, como seguramente alguno sabrá, ¿vale? O sea, están los cognitivos conductuales, ¿vale? Hay muchas cosas, ¿vale? Pero es así. O sea, si tú le dices voy a castigar, es que quieres reducir o extinguir una conducta. Y cuando tú dices voy a reforzar, es que lo que quieres es aumentar esa conducta, que ocurra más veces. Ya está, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 4 posibilidades, ¿vale? Tenemos refuerzo y castigo. Refuerzo, recordamos, que es aumentar. Castigo es disminuir. Y luego positivo y negativo, ¿vale? Positivo es cuando das cosas, pasan cosas, ¿vale? Que aumentan o disminuyen, ¿vale? O sea, es decir, positivo quiere decir que haces algo, ¿vale? O sea, das algo que aumenta o disminuye la probabilidad, ¿vale? Y negativo es que retiras algo, ¿vale? Retiras algo que aumenta o disminuye la probabilidad de que esa conducta se repita. Ya está, ¿vale? O sea, no hay drama. O sea, lo que pasa es que a veces suena extraño, ¿vale? Entonces,
¿Qué podemos hacer? Refuerzo, ¿vale? Positivo. Eso quiere decir que yo hago algo para que esa conducta de ese alumno, ¿vale? Se haga más repetitiva. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo más casero de, vale, yo tengo una hija que va a cumplir 6 años y entonces la más fácil es entenderlo con comida, ¿vale? No hay que utilizar la comida como refuerzo y castigo, pero bueno, se entiende, es la mejor forma, ¿vale? O sea, entonces, dar premio, ¿qué sería? ¿Vale? Yo le doy algo que le gusta. Por ejemplo, ¿vale? Si se ha portado muy bien este fin de semana, en vez de, yo qué sé, en vez de arroz con huevos, pues le hago lasaña que le encanta. ¿Vale? Pues yo le hago un upgrade a lo que le iba a hacer con el fin de que diga, bueno, portarme bien vale para algo, ¿vale? ¿Qué sería el lado opuesto? El castigo positivo, ¿vale? Castigo positivo, lo tendríamos aquí, es darle algo que no le gusta. Por ejemplo, este fin de semana los arroz con huevo le gusta, ¿vale? Pero pues no, te vas a comer judías verdes, porque si tú no pones de tu parte, pues yo tampoco, ¿vale? Y eso es un castigo positivo, o sea, darle judías verdes a tu hija. O un refuerzo positivo que es darle lasaña en vez de arroz con huevos, punto, ¿vale? O sea, que no es, ¿vale? O sea, que a la gente cuando oye castigo le parece una barbaridad, pero es así, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si le aumento la calidad de lo que vamos a comer según su gusto, no la calidad de la comida, ¿vale? Es más probable que diga, vale, pues me interesa a mí portarme bien. Y también, si le disminuyo lo que cree que va a haber y hay otra cosa, dice, pues no me interesa seguir portándome así, ¿vale? Negativo, ¿qué es? Cuando quitas algo. ¿Vale? Entonces, refuerzo negativo sería, pues este fin de semana había arroz con huevos que te gusta bastante, pues ya no lo hay. Pues ya está. ¿Vale? O sea, tú tendrías ahí eso sería castigo negativo. Tú tendrías un castigo negativo porque tú lo que le estás diciendo es, te has portado mal, había esto, pero ya no lo va a haber porque obviamente no te lo has ganado. ¿Vale? Y al revés sería el refuerzo negativo, que es quitar desagrado. ¿Vale? Imaginad que hay algo que no le gusta este fin de semana y como se ha portado muy bien, dices, bueno, como te has portado muy bien, pues yo qué sé, iba a haber judías verdes, pero ya no las va a haber. ¿Vale? O sea, vamos a comer otra cosa, vamos a ver qué comemos, pero comemos otra cosa porque las judías verdes te cuesta comerlas y eso. Que es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, son dos enfoques distintos, ¿vale? Esto es, yo quería arroz con huevos y me los has quitado, entonces no me quiero seguir portando así de mal. Y aquí es, me he portado bien y no vamos a comer judías verdes, pues me voy a portar mejor. O sea, es el camino correcto para conseguir cosas buenas, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Cuando oigáis a alguien que diga que poner en un rincón a un niño es un refuerzo negativo, es que no entiende la teoría de los refuerzos y castigos, ¿vale? Porque coger a un niño, sacarle del juego, que es lo que quiere, ¿vale? Y ponerle en un rincón, siempre, siempre, siempre es un castigo negativo, ¿vale? Porque lo que estás es disminuyendo la probabilidad de que vuelva a ocurrir esa conducta y eso es un castigo. Y negativo, ¿por qué? Porque le estás quitando la posibilidad de jugar con otros, ¿vale? O sea, el castigo negativo es cuando vosotros separáis, ¿vale? Del aula a un alumno y es un castigo. ¿Vale? O sea, por mucho que digan, no, eso no es un castigo, sí, es un castigo. No es positivo, pero es negativo, ¿vale? Sigamos. Venga, esto es como utilizo la estructura de gamificación que llevo utilizando desde que entré en la universidad, ¿vale? Y que he aplicado también pues a FP básico y para muchas cosas y muchos proyectos, el proyecto en Colombia y todo lo demás. Repito, a la gente lo de la puntificación, es decir, poner puntos, ahora no le gusta porque le parece viejo, lo que sea. Funciona como un tiro. Yo lo siento y funciona y además hice investigación y funcionaba muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? El primer día de clase les digo, vale, estas son las normas del juego y el juego es mi clase y mi clase es un simulador. ¿Es un simulador de qué? De empresa, ¿vale? Entonces, cuando vosotros entráis, hay una serie de normas que tenéis que conocer. Eso limpia la situación. Las reglas, poner esas reglas y esos refuerzos de castigo, ¿vale? O sea, limpia mucho la situación, ¿vale? Hay tres tipos de puntuación, ¿vale? La asistencia, la participación
y los trabajos, exámenes, etcétera, etcétera, ¿vale? La asistencia, ¿cómo funciona? Si cuando yo paso lista estás en clase, te doy un punto. Entonces lo que hago es abrir un Excel que tiene estos circulitos que son de Sonic, el Green Light, ¿vale? Y entonces le digo el primer nombre, digo tal, y dice yo, y pongo un 1 y entonces sale la estrellita y dice, pues ya gana un punto. Y claro, hacen como, ¿ya gana un punto? Y sí, acabas de ganar un punto. Ya gana un punto. O sea, como podéis ver desde el inicio, ¿vale? Están ganando puntos. Hay como empoderamiento de, oh, la nota me la gano yo entonces, ¿vale? Medio punto, ¿qué quiere decir? Ya he pasado lista y estoy en el repaso, ¿vale? Porque yo incluso en la universidad les hago repaso de la clase anterior, les pregunto, o sea, a lo que hacen, medio punto, ¿vale? Ha llegado tarde, pues no ha llegado puntual, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Medio punto. Cualquiera de los otros casos, si no llegan, si no sé qué, si no sé cuánto, son 0 puntos. Porque ha habido bastante jaleo con, pero es que mi padre es médico y me firma todos los justificantes. No. O estás o no estás. Si llegan más tarde del repaso, pues 0 puntos, ¿vale? Y esto es lo que más le gusta. Esto es lo que da más sensación de justicia, ¿vale? Si yo llego más tarde de 5 minutos a clase, que es cuando empiezo a pasar lista, ¿vale? O sea, cuando acabo de pasar lista, todo el grupo recibe el punto de asistencia y uno extra. Porque si yo les exijo puntualidad, yo les tengo que dar puntualidad. Y si no les doy puntualidad, pues les doy puntuación. Y les encanta. Este es el momento en el que, oh, qué chulo. Entonces, si tú llegas tarde, todo el mundo piensa lo mismo. Y si le encierro en el baño, siempre les pasa. ¿Vale? O sea, ese momento de Willen, se encierro en el baño y empiezo a farmear. Llevo 18 años de profesor. Sí, es así, vale, tal cual. Llevo 18 años de profesor y he entregado 3 puntos extra, ¿vale? En todo. O sea, 3 días he llegado tarde más de 5 minutos, ¿vale? Luego tendríamos la participación. La participación es un sistema que lo que hace es controlar la asistencia, ¿vale? Esto es muy limpio, ¿vale? Y les da mucha seguridad de que ganan puntos y mucho empoderamiento de arranque, ¿vale? También cierta autonomía de saber que si lo que hace, vamos, si llegan puntuales lo van a recibir o no, ¿vale? Y conexión porque están con los otros. Pero esto es lo que hace que el sistema de asistencia no sea farmeable. ¿Qué quiere decir farmeable? Que con poco esfuerzo consigas muchos puntos, que tampoco tiene que ser el objetivo de la gamificación, ¿vale? Entonces, la participación se divide en 3, ¿vale? Puedes ganar cada día, ¿vale? Cada clase, 1 punto, 0 puntos o -1, ¿vale? -1 es el castigo, ¿vale? Y esto es un castigo positivo, porque les quito puntuación a saco, ¿vale? O sea, es como darles ahí bien fuerte, ¿vale? Entonces, que están en clase, que toman apuntes, que contestan las preguntas, que si les toca, si queréis luego os cuento cómo saco a los voluntarios a completar retos, que también es muy gracioso, ¿vale? Pero si hacen eso, si están en clase y son personas normales, pues 1 punto. Que están en su mundo y en el mundo champiñón y están mirándome pero no están, ¿vale? Pues 0 puntos. Ese día, pues no ganan el punto de participación porque están en sus cosas y no están atendiendo. Y si hacen cosas que no son aceptables en un ámbito empresarial, repito, esto es como un simulador de empresa, se llevan un -1. Así que si una persona viene a clase y viene a reventarla, es como si no hubiera venido. Ha perdido el punto de asistencia y el de participación. Si encima llega tarde interrumpiendo, se puede ir con menos puntuación que con la que llegó. Y eso lo que hace es asegurar que su comportamiento positivo, ¿vale? Se mejora y que los comportamientos que van en contra de los intereses, tanto suyo como de los compañeros, se van extinguiendo, ¿vale? Entonces, por mucho que asistan, si no hacen lo que toca en clase, pues se van o con 0 de puntuación o con una puntuación baja respecto a los otros. Luego en los trabajos es, si haces todo de forma correcta es un 5, ¿vale? Y luego a partir de ahí vas mejorando según la calidad de tu trabajo, ¿vale? Si no entregas, por lo que sea, yo, por ejemplo, nunca cojo trabajos fuera de hora ni nada. O sea, les enseño a que tienen que entregar cuando toca, ¿vale? Y hay puntos negativos, pues puntos negativos nunca puedes ir por debajo de un 0, pero con faltas de ortografía graves, con redacción confusa y todas estas cosas. Esto lo llevo utilizando mucho tiempo y la verdad que funciona. Es muy limpio, se explica todo cómo funciona todo el sistema muy rápido y entonces lo entienden. Son poquitas reglas con un objetivo muy claro. ¿Que el objetivo qué es? Que vengan a trabajar a clase. Punto.
O sea, si vienen a clase, que vengan a trabajar y que hagan las cosas que se les pide y que estén atentos y que tomen nota. O sea, lo que teóricamente se supondría que deberían llegar así, pues como a veces llegan y a veces no, pues creo una estructura de gamificación que me lo asegura. Y me lo asegura. O sea, la verdad que es que yo he tenido muy pocos conflictos en aula. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? O sea, que hay estructuras que son o parecen gamificadas o están vinculadas a la gamificación que pueden producir efectos secundarios no deseados. ¿Vale? Si generas mal las reglas, ¿vale? En estos ejemplos aplicados a tu clase no veo el refuerzo negativo. ¿Podrías poner algún ejemplo? O sea, por ejemplo, a ver, cuando le meto un -1, eso es un refuerzo negativo también porque le estoy quitando algo que quieren, que es su premio, ¿vale? Pero, por ejemplo, un refuerzo negativo que hago, que es quitar una cosa, es que si hago un trabajo en grupo y alguien no trabaja y lo observo yo en clase y el grupo me lo confirma, le saco del grupo. Le saco del grupo y tienen que trabajar de forma individual el trabajo grupal para que no haya gente que no quiera trabajar. Y ya solo con la amenaza de te quedas solo para hacer el trabajo grupal tú solo, normalmente activan. Eso es también un castigo negativo. Refuerzo negativo, ¿qué sería? Por ejemplo, si alguien hace muy bien las cosas y le va a tocar hacer algo que yo sé que no quiere hacer, pues a veces se lo quito, ¿vale? O sea, es como coger y decir, vale, pues venga. Los refuerzos negativos son muy fáciles de hacer dentro del aula, porque es básicamente cuando tú sabes que a un alumno no se le da bien algo, pues no le preguntas ese algo. Y eso es un refuerzo negativo, porque tú sabes que le vas a desempoderar y como se está comportando bien, no quiere. Y también hay muchas veces que el refuerzo negativo es si tú estás acostumbrado a que haya un alumno que no es especialmente brillante y se porta mal, pero un día se porta bien, en vez de coger y forzar la situación para que le salga mal, tú lo que haces es evitársela, ¿vale? O sea, o le proteges, también pasa a veces. O sea, no hay una mejor forma de conectar con un alumno que un alumno problemático que en un momento dado tú le proteges de una situación. Y esos son refuerzos negativos. ¿Por qué? Porque le quitas una posible situación incómoda, ¿vale? O sea, o le defiendes en una situación o cualquier cosa de estas. Y sí, o sea, es que son bastante naturales. Los refuerzos son muy fáciles de hacer en aula. El problema es la utilización del castigo porque con el castigo puedes llevar a situaciones en las que los pierdas, porque cada castigo lo estás desempoderando. Vale. En tu gamificación sería claro el ejemplo de recuerdo y castigo, las insignias. Punto de experiencia y reglas, no, yo no tengo insignias, los puntos de experiencia podría llamarlo así porque es la nota, y las reglas, sí, y el objetivo. El objetivo es, o sea, yo soy un profesor de universidad, ¿vale? Que me ponen en primero y en cuarto. O sea, y es muy raro que te pongan en primero y en cuarto. Y en primero me ponen para meterlos en vereda y sacarles de la rutina, ¿vale? De la rutina típica del instituto. Y en cuarto, para quitarles la rutina de la universidad y meterles a nivel a nivel laboral. Pero sí, ahí iría bien. Eso de sacarle del grupo no sería como mandar al niño al rincón, sí, sí, o sea, eso es un castigo negativo. Lo que pasa que podría estar bien para el grupo, pero si en un grupo no trabaja, ¿qué probabilidad es que trabaje individual, un trabajo grupal? Pues ha funcionado. Vamos, o sea, pero sobre todo hay una cosa, lo que os decía desde el principio, ¿vale? Virginia, tiene que dar sensación de que es justo la estructura. Tú lo que no puedes hacer es que si una persona, porque a veces ha sido al revés, a veces he sacado individual una persona que es muy buena, ¿vale? Y tiene un grupo muy malo, ¿vale? Porque le están haciendo trabajar solo a él. Y entonces le cojo y le digo, ¿quieres ir a individual? Y se va, ¿vale? O sea, se va, ¿vale? ¿Va a poder afrontar un grupo malo, un trabajo grupal? Es que también hay una cuestión, o sea, primero que yo soy profesor de universidad. Hay una cuestión que es muy sencilla y muy clara, ¿vale? También tiene que haber responsabilidad individual en los trabajos grupales. Y hay veces que se nos olvida. A veces tú metes el trabajo grupal y también otra cosa, ojito a hacer los grupos tú como profesor, que también tenemos cierta tendencia y puedes liar ahí una tremenda.
Entonces, hay un momento dado en el que si una persona no quiere trabajar y no hay consecuencias porque no trabaje, ¿para qué va a trabajar? O sea, ¿por qué va a cambiar eso? O sea, y la verdad que funciona, sobre todo porque a veces el primer año no trabajan y repiten y el segundo año ya sí que trabajan. O sea, ya saben que el camino tiene que ser trabajar. ¿Vale? A ver, ¿por qué no se ve? Se ve que no va a poder afrontar todo el trabajo solo y recula. Claro, también la amenaza del castigo a veces funciona mejor que el castigo en sí, ¿vale? Y eso pasa. O sea, si tú sabes que te puedes ir solo, pues sí, perfecto. A veces los estudiantes al verse solos entran en modo supervivencia y terminan realizando trabajo, sobre todo a niveles superiores. Sí, sí, sí. O sea, ha habido grupos que ha sido la forma, porque también a veces saber que te puedes ir del grupo hace que si hay redecillas personales, haya esa oportunidad de salir de ahí. Que a veces el problema no es que el grupo no trabaje, el problema es que se llevan mal entre ellos. Entonces a veces dividen dos grupos, cosas así, pero bueno, son estrategias. Sí, bueno, os explico lo de, vamos, que es súper interesante. Os explico el efecto Cobra, que nos quedan dos cositas y terminamos y ya podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Vale? ¿El efecto Cobra qué es? ¿Vale? El efecto Cobra es una cosa que yo he investigado mucho tiempo, pero el efecto Cobra en sí fue cuando tú pones reglas y no te das cuenta de que hay seres humanos que van a hacer cosas con ellas. ¿Vale? Y eso nos pasa en educación mucho, que tú pones una regla con tu buena fe de que todo el mundo va a hacerlo bien y no te das cuenta de que la estructura de reglas, la mejor forma de conseguir el mejor resultado es hacer justo lo contrario de lo que quieres que pase, ¿vale? El efecto Cobra fue en la época colonial, los ingleses tenían ocupada la India, ¿vale? Entonces, en la India hubo un problema de que había muchas cobras y mataban a mucha gente. Entonces dijeron, vale, vamos a hacer, ¿vale? Algo para eliminar, por eso se llama efecto Cobra, ¿vale? Para eliminar a las cobras. Entonces, cogieron y dijeron, vale, pues, ¿vale? Hay muchas cobras, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar dinero, ¿vale? Por la cabeza de una cobra, ¿vale? Y si le doy dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Que cada vez va a haber menos cobras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si matan las cobras, le doy dinerito, ¿vale? Y entonces va a haber cada vez menos cobras y voy a resolver el problema. Perfecto, ¿verdad? El objetivo es que haya menos cobras, le doy dinero por cabeza de cobra, por lo tanto, va a haber cada vez menos cobras. Como va a haber cada vez menos cobras, cada vez voy a dar menos dinero, por lo tanto, es una situación escalable y perfecta. Claro, hasta que llega el ser humano. Y el ser humano que coge y dice, espérate, ¿cuánto me cuesta ir a cazar una cobra salvaje? Pues un montón. Y claro, si me quedo sin cobra no me van a dar dinerito. ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron y dijeron, espérate, voy a crear granjas de cobras. ¿Para qué me voy a poner a correr yo por la calle? Entonces, ¿vale? Yo hago granjas de cobras, les doy cabezas de cobras, me dan dinero y monto más granjas de cobras. ¿Vale? Entonces, esto, que era un menos, ahora de repente se convierte en un más porque se convierte en una industria. ¿Vale? Entonces, cada vez más, y dijeron los ingleses, madre mía, la que hemos liado, no sé qué, no sé cuánto, pero madre mía, ¿cómo se nos ha ocurrido esto? Claro, van a hacer fábricas, vamos a hacer granjas de cobras. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y dijeron, vale, arreglado, pues ya nos damos dinero. ¿Y qué hicieron los de la granja de cobras? Dijeron, ningún problema. Nosotros también eliminamos las granjas de cobras, ¿vale? Y al eliminar las granjas de cobras, ¿qué hicieron? Soltar a todas las cobras. Y se lió pardísima, claro. Y esto pasa mucho. Tú creas reglas en educación que te parecen una idea fantástica y que esto va a funcionar y de repente te encuentras a que te están farmeando y que al final la regla ha conseguido los efectos contrarios de los que buscabas. ¿Vale? O sea, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque el ser humano es de esto, no de esto. Es de esto, de coger y buscar la forma, ¿vale? Otro ejemplo, ¿vale? O sea, hemos visto cuando hay un error a la hora de crear las reglas y los refuerzos y castigos, ¿vale? Ahora vamos a ver un error cuando te equivocas en el objetivo respecto a los retos,
¿vale? Es decir, lo que le estás pidiendo respecto a lo que tú buscas, ¿vale? Este es un juego que creó una asociación, ¿vale? Que lo que pretendía es que los menores entendieran los riesgos de las drogas, ¿vale? Entonces, un videojuego, ¿vale? Un videojuego serio porque está construido como vimos, ¿vale? O sea, en vez de una cosa que se parezca, pues... y entonces, básicamente, lo que hicieron fue pedirle a una empresa de videojuegos que creara su juego. Y entonces, ellos lo que hicieron fue, vale, pues voy a hacer una situación de una carrera, ¿vale? En el cual tú tienes a tu corredor, tú vas en moto y vas hacia adelante. Aquí empieza lo complicado. Es una carrera en un circuito en el que hay coches y todo lo demás. O sea, que parece una carrera clandestina con tráfico. Eso no es buena idea, ¿verdad? Porque estás indicando una cosa, pero bueno, esto no es lo malo, ¿vale? Y entonces tú lo que haces es que si te chocas con algo, te caes. Pero puedes elegir o tomar drogas, ¿vale? Que sería esta, o no tomarlas. Si no las tomas, te chocas contra algo, te caes, pierdes tiempo y luego lo vuelves a coger. Si tomas drogas, ¿vale? Cuando se te acaba la carga de droga, te tienes que parar, o sea, se para y dices, me tengo que tomar otra dosis, ¿vale? Y entonces se toma otra dosis y continúa. ¿Qué era o sea, hasta ahí, bueno, un poco raro, ¿vale? Pero aquí viene lo complicado, ¿vale? ¿Qué era lo que pasaba? Que si no tomabas drogas y te chocabas contra algo, te caías y te obligaban a perder mucho tiempo, pero si tomabas drogas y te chocabas contra algo, saltabas por encima y no te chocabas contra las cosas. Es decir, que estaban enviando, ¿vale? El mensaje de que si tomabas drogas eras invulnerable. Eso es un error de cuando el objetivo y los retos son totalmente distintos. Si tú lo que quieres es que no tomen drogas, lo que no puedes hacer es que sea mucho más divertido y sea mejor el rendimiento tomando drogas que no tomándolas, ¿vale? Y eso también pasa. Hay veces que no te das cuenta y pones cosas que no son, ¿vale? O sea, puedes hacerlo porque las reglas y los refuerzos están mal, puedes hacerlo porque los objetivos, ¿vale? Y los retos estén mal, ¿vale? Y hay que tener cuidado, ¿vale? La gamificación es una situación muy poderosa y una herramienta muy poderosa siempre y cuando se utilice de la forma correcta y con la cabeza suficiente, ¿vale? Si no lo utilizas de la forma correcta, si lo que haces es intentar diseñar un poco por encima, puedes llegar a situaciones muy complejas, ¿vale? Pero si lo hacéis bien, si lo hacéis con sentido y si lo hacéis pequeñito, ¿vale? Muy pequeñito y vais probando, pues puede ser una herramienta maravillosa para conseguir eso, que estén más motivados, que hagan lo que tú quieres, que se sientan también vinculados a ti, vinculados a la escuela, vinculados a sus compañeros y todo lo demás. Y nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya interesado.